Infofiscal.com. Temas de actualidad fiscal presentada por especialistas en la materia. Infofiscal. Revista Consultorio Fiscal. Calvario Fiscal. Asesoría fiscal en temas laborales, hacendarios, legales y mucho más. Fiscal.com. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la más cordial bienvenida a este programa de Mirador Universitario de Fiscal.com, que es la opción que da la Universidad Nacional Autónoma de México para fomentar lo que es la educación a distancia. Hoy estaremos platicando de un tema muy controvertido, muy, creo yo, complicado, que nos dan a conocer las autoridades como una obligación a través de las reglas misceláneas, que son las llamadas operaciones relevantes. Y bueno, para comentar de este tema, pues bueno, volvemos a contar con el apoyo de dos grandes profesionales y conocedores de esta área, que está con nosotros nuevamente la contadora Diana Orantes Manso. Diana, ¿cómo estás? Miguel? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola. Y también está con nosotros el licenciado Rubén Santillán Alatriste. Rubén, nuevamente gracias. A ti, Miguel, y a la facultad. Diana, ¿cómo estás? Hola, Rubén. Sí. Pues bien, les recuerdo, amigos, que tendrán nuestras direcciones de lo que es el Facebook para que nos puedan hacer sus preguntas, lo que es el blog y todo eso para hacer sus preguntas, ya que este programa es pregrabado por el periodo vacacional y también por esa vía van a recibir la respuesta, ¿no? Y también los programas anteriores que ustedes quieran ver a través que se han ya hecho aquí en fiscal.com, pues bueno, también aparecen las direcciones en las cintillas para que puedan descargarlos o volver a ver los programas de temas anteriores. Y bueno, entrando en materia de este tema, de lo que son las operaciones relevantes, realmente ¿dónde está o cómo podemos sustentar, fundamentar bajo el principio de que no hay obligación sin ley previa, ¿no?, aplicable en materia fiscal, una obligación real de esto, como para sugerirle a la empresa, Diana, que si tiene que cumplir con ella, ¿no? ¿Habrá alguna fundamentación? Bueno, primero déjame platicarte más o menos cuál es la historia de esta obligación, ¿no? Por ahí las consideraciones de la iniciativa de la reforma de 2014 nos decían que la autoridad necesitaba cierta información que en el momento que se elimina el dictamen fiscal ya no tiene. Y entonces necesita a través de otro tipo de reportes allegarse de esa información. Gran parte de lo que se conoce como operaciones relevantes es información que se manejaba en los anexos de CIPRED. Hoy ya no tenemos ese CIPRED más que para algunos contribuyentes y la autoridad quiere continuar teniendo esa información. El problema que yo le veo aquí es que antes, ¿quién presentaba esa información? Pues los obligados a dictaminar y los que dictaminaban de manera voluntaria. Hoy la obligación la tienen todos, ciertamente todos los que tienen esas operaciones, claro, pero en principio todos los contribuyentes. Para tal efecto, entonces ahora todo el mundo tendríamos que estar verificando si tenemos operaciones relevantes para poder presentar esta información. Antes no, antes solamente la presentaban los contribuyentes dictaminados. En ese orden de ideas podríamos decir que el pequeño, el mediano empresario puede estar tranquilo de esta obligación, como que va dirigido a la empresa grande. Podemos para clasificar en función de hablar como una obligación, ¿no? Esa obligación para ubicar más o menos quiénes tendrían la obligación. Claro, en principio, si tú revisas lo que dice tu artículo 31A, te diría todos. Sí, ¿no? Va para todos, ¿no? Va para todo el mundo. Claro, ya sobre la marcha, cuando empiezas a ir revisando, cuando vas revisando tanto el formato 76 como las diferentes reglas misceláneas, bueno, la misma regla modificada un montón de veces, te vas a dar cuenta que sí va encaminado a otro tipo de contribuyentes. Sí, se lo voy a decir, yo soy de los pequeños y digo, ay, me salvé, ¿no? Entonces,
podemos desentrañar del análisis de todo lo que es este tema, que va enfocado básicamente a contribuyentes que grandes, ¿no? Así es. ¿Sí? Ok. Y más o menos, no sé si más o menos ese sea el punto, porque hasta yo no sé, es algo que me tiene con muchas inquietudes, Rubén. No sé si más o menos esto tenga alguna legalidad, porque bueno, revisando este tema, hablando de personas morales, por ejemplo, y personas físicas, en materia de ISR, donde tenemos obligaciones, en materia del 32 de la ley del IVA y varias, yo no alcanzo a ver que ahí tengamos una obligación establecida para efectos de estas, así como porque ese es el nombre que se le dio, ¿no? Operaciones relevantes, ¿no? Yo no veo que en renta tenga la obligación, sino como bien comentaba hace un rato Diana, está en el Código Fiscal de la Federación, artículo 31A, que también viene adicionado por la reforma, ¿no? Bien, respondiendo a tu pregunta, primero tendrá que ser una cuestión legal porque está en la ley de entrada, pero a veces la ley no necesariamente es justa y mucho menos constitucional. Serán algunos apuntes que daremos a lo largo de este análisis, y sumando a lo que decía Diana, efectivamente esta nueva obligación efectivamente es para todos los contribuyentes distintos a los que componen el sistema financiero mexicano, eso es importante decirlo. Pero tiene un antecedente. ¿Por qué distintos al sistema financiero mexicano? Esta expresión de operaciones relevantes viene primero a la mente decir, bueno, ¿y qué es relevante? ¿Para quién es algo relevante? Quizás para mí como contribuyente, hacer una operación por más de 30, 50, 60, 70, 100 millones de pesos no puede ser tan relevante como para una que realmente factura 1,000 millones o 2,000 millones de pesos. Claro. La relevancia en función de qué viene. Pero haciendo un poco de análisis con todo el bagaje que tiene uno de la experiencia de todo este sistema de legislación, si bien es cierto que esta nueva obligación hace para todos los contribuyentes distintos a los que componen el sistema financiero, es que es precisamente en el sistema financiero mexicano donde surge esta connotación de operaciones relevantes. Ya desde la GAFI, que son organismos internacionales para prevenir y combatir el lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, se han establecido que los bancos internacionalmente, por lineamientos de la OCDE, tienen 3 lineamientos que tienen que observar las entidades financieras, los bancos, el sistema bursátil internacional. Le llaman operaciones relevantes, operaciones preocupantes y las operaciones inusuales. Y precisamente el término de operaciones relevantes quizás nazca precisamente de estas operaciones con los bancos, en donde lo que representa es evidenciar cuáles son esa serie de actividades dentro del conglomerado mexicano de las prácticas empresariales, donde se pueden esconder prácticas no solamente de defraudación, de evasión propiamente, sino de lavado de dinero, como se dice coloquialmente, o prácticas con recursos de procedencia ilícita. Pero el análisis jurídico que yo hago de esta operación relevante es que efectivamente la obligación nace en el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación, donde establece, como en el capítulo de derechos y obligaciones de los contribuyentes, de informar esta serie de operaciones que realizan los contribuyentes, dice, en los términos de la forma oficial que determinen las autoridades fiscales. Y quizás ahí empieza el primer elemento de análisis. El propio Código Fiscal de la Federación, y ni siquiera la Ley de Impuesto a la Renta, que es en cumplimiento a las operaciones que relaciona, nos dice qué tipo de actividades, lo cual deja un campo muy abierto porque, como diría la Suprema Corte de Justicia, cuando se refiere a este tipo de regulaciones, estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado. La Corte ha dicho que los conceptos jurídicos indeterminados son aquellas expresiones que, de acuerdo a un entorno, a un grupo o a una colectividad en un momento dado, en un territorio, pueden tener diferentes alcances de concepción. Así es el caso que el concepto relevante, desde mi punto de vista, es muy subjetivo, porque mesurarlo en una dimensión muy, muy específica pues daría lugar a arbitrariedades, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es esta cuestión de legalidad? Es legal porque está en la ley, pero me parece que no es constitucional porque se aparta de ser concreto en las hipótesis en las cuales los contribuyentes deben conocer exactamente cuáles son esas operaciones relevantes, y dejarlo en manos de las autoridades fiscales a través del formato que estamos analizando, pues me parece que es arbitrario de primera entrada.